Salón, buenos días. Bueno, he recibido una petición de una hermana muy apreciada. Bueno, no voy a decir el nombre por si alguien más ve este vídeo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, me suele ocurrir que a veces hago un vídeo y se reenvía. Vale, entonces, bueno, saludos a todos aquellos que vean el vídeo. Y, bueno, es simplemente una consulta, no he preparado gran cosa. He tomado una serie de notas para compartir unas reseñas y bueno, pues que podamos transmitir paz al corazón y un poquito de conocimiento, solamente un poquito, porque ya digo que no he preparado ningún estudio, solamente es lo que, bueno, pues va a surgir, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta, la cuestión que se me hace es, ¿quién es la iglesia verdadera? Bueno, cuando uno entra en estos campos de saber quién es el verdadero, quién no es el verdadero, quién está en lo correcto y quién no, hay una palabra fundamental y es la palabra veracidad, es la palabra verdad. Uno no puede argumentar que es el verdadero tal si lo que enseña es una falsedad. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, toda persona que pertenece a un grupo determinado, religioso, político, filosófico, deportivo, pues para los socios del Real Madrid, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Para los del Barça es el mejor equipo. Y cada uno es el mejor. Y el que está en los testigos de Jehová es la religión verdadera, o son los auténticos. Los católicos son los auténticos y verdaderos, y los protestantes son los verdaderos y auténticos. Por tanto, las afirmaciones que cada uno hace de sí mismo no tienen ningún valor. Todo delincuente se confiesa inocente. Somos testigos de lo que está ocurriendo con la política en España, ¿no? Siempre los malos son los otros. Y nosotros podemos ser unos delincuentes recalcitrantes, pero los malos son los otros. Bien. ¿Quién es el verdadero discípulo del Mesías? Bien. Se utiliza también, de una manera retórica, la iglesia verdadera. Bien. La iglesia verdadera tiene que tener claros cuáles son sus cimientos. Y cuando hablo de cimientos, estoy hablando de manera coloquial, de manera retórica, porque no estamos construyendo una casa, no estamos echando cimientos de nada, ¿no? Bien, quiero hacer énfasis en dos cosas, ¿de acuerdo? Para que podamos entender. Yo tengo muy claro lo que yo creo y lo que yo sé, pero a veces no es fácil que la gente me entienda, porque no tengo una mente cristiana, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos que entender dos cosas importantes. Uno es qué hace el Eterno y otro es qué hacemos nosotros. O mejor dicho, qué es lo que hace el Eterno y qué tenemos que hacer nosotros. Bien. Cuando se argumenta de que la iglesia primitiva ya es un planteamiento incorrecto, porque lo que está recogido en Hechos de los Apóstoles no hay ninguna iglesia. La Iglesia Católica, que es la autora del Nuevo Testamento, nos ha dejado una palabra en griego que es eclesia. Eclesia es lo mismo que Bet Knesset, es casa de reunión, es lugar donde se reúne la gente. ¿Vale? En el contexto de hace 2000 años no existían las iglesias, porque todos son judíos. Van al templo, van a la sinagoga, entonces no hay iglesias. Lo que aparece en el Nuevo Testamento, o incluso en Apocalipsis, como la carta a las 7 iglesias de Asia, bueno, son comunidades judías, no son iglesias. Lo que aparece en Hechos de los Apóstoles son sinagogas, son comunidades judías. No hay ni una sola. Voy a quitar un momentito el volumen del teléfono porque me están entrando cosas y no quiero que me interfieran. Ahí, bien, silenciado. Perdón. Bien, estaba diciendo, hace 2000 años todos los discípulos del Mesías lo que hacían era vivir en un contexto judío. Hablaban arameo
Iban al templo, iban a las sinagogas, practicaban las fiestas o celebraban las fiestas del Eterno, vivían dentro de una zona geográfica. Por tanto, ni eran cristianos como los de Estados Unidos, ni como España, ni esas comunidades eran como las que hay ahora. Bien, ¿qué hace el Eterno? ¿Qué es lo que hace el Eterno, como decía, y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues el Eterno es el que hace las señales y milagros. La palabra en hebreo es ot, que significa señal del Eterno. Si es una señal del Eterno, no está vinculada con nosotros. Nosotros no hacemos milagros. O sea, en el caso de que yo tuviese la capacidad de poner la mano en alguien y que se sanase, no soy yo el que sana, es el Eterno. Hace 2000 años, el Eterno sanaba a través de hombres con unas características. ¿Quién hacía la sanidad? ¿Los hombres? No, el Eterno. ¿De acuerdo? ¿Es lo mismo que lo que ocurre ahora? No, aquella gente no tenía un show, como lo vemos ahora. Yo veo algunos vídeos y lo que hacen es una manipulación colectiva bestial, con una planificación muy cuidada y utilizando objetos incluso judíos. He visto a gente usando un talit. Desprecian a los que llaman judaizantes, pero utilizan un talit que ni siquiera está en la escritura porque es posterior. ¿De acuerdo? La ignorancia es muy atrevida. Entonces, nosotros no podemos argumentar que un colectivo es el correcto porque se producen milagros, si es que se producen milagros, porque el que produce los milagros es el Eterno. Los milagros son del Eterno, o las señales son del Eterno. El Eterno es el que nos bendice o nos maldice. El Eterno es el que hace juicio sobre nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar. De hecho, en el contexto judío, cuando alguien muere, se bendice al Eterno y se le denomina el juez verdadero, Dayar Emet, el juez verdadero. La salvación no la provee ningún hombre. Es el Eterno el que nos ha mandado al Mesías. Es el Eterno el que nos ha revelado su voluntad a través de la Torá, no a través de los sueños que puede tener cualquier persona o la predicación o el sermón dedicado a sacar dinero o a manipular a la gente. Por tanto, el Mesías, la Torá, incluso la derrota de los enemigos, lo vemos en la Escritura muchísimas veces, que cuando Israel derrota a los enemigos es porque el Eterno está luchando por ellos. Y cuando son vencidos o llevados a la cautividad es por juicio del Eterno. ¿De acuerdo? Por tanto, el Eterno castiga, el Eterno liberta, el Eterno empobrece, el Eterno enriquece. Si somos pueblo del Eterno, todo lo que nos ocurre es por la obra del Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, los sucesos sobrenaturales que ocurrían en aquel contexto, en aquellos judíos, en aquellas comunidades, enseñando un determinado mensaje, era la obra divina, no era obra humana. Bien, ahora, ¿qué es lo que le corresponde al hombre? Bueno, pues hemos visto lo que hace el Eterno y lo que le corresponde a él, o lo que es su único y exclusivo campo de trabajo, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es el campo de trabajo del ser humano? Bien, Saulo de Tarso lo habla muchas veces, el Mesías también. La fidelidad al Eterno. La comunidad verdadera de discípulos tienen que basarse en la premisa. ¿Cuál es la premisa? La verdad. La veracidad, retenedores de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Esa es la característica del pueblo del Eterno. El pueblo judío lleva argumentando muchos siglos, nosotros somos el pueblo elegido. Bien, pero el Eterno los ha desechado en muchas ocasiones, nos ha desechado en muchas ocasiones, nos ha desechado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado su palabra. Cuando alguien quebranta la palabra, es desechado por el Eterno. Tenemos los ejemplos de Korah o Coré, desechado, tantos que se rebelaron en el desierto, desechados. Los que se apartaban de la Torá, desechados. Incluso el famoso avivamiento que aparece en Ezequiel 37, pues eso que llaman avivamiento, que es aquellos huesos, es una visión. Es curioso que se monten doctrinas de visiones y de alegorías, ¿no? Entonces, bueno, a aquellos que resucitan, aquellos huesos son la casa de Israel que resucitan para guardar los mandamientos del Eterno. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la característica del pueblo verdadero, del pueblo que realmente es pueblo de Adonai, del Eterno, es ser fieles a la palabra del Eterno.
¿El pueblo cristiano actual es fiel a la palabra del Eterno? No. No. ¿Puede decir un cristiano, se toma como modelo a Saulo de Tarso, ¿puede decir un cristiano evangélico lo mismo que decía Saulo de Tarso? Que él era fiel, que él era un fiel guardián de la ley y los profetas, de la Torá y los Neviín. ¿Cree el cristiano actual lo mismo que creía Saulo de Tarso? ¿Practicaba lo mismo que practicaba Saulo de Tarso? Iba a Jerusalén, guardaba las fiestas del Eterno, hacía voto, ayudaba a otros pagando los gastos para que se rapasen la cabeza. Es decir, él era un hombre comprometido con la Torá y con el mensaje del Mesías. Él mismo se reconoce fiel guardador de la Torá. Y si alguien no ha leído estos versos nunca en su Biblia, yo le recomiendo que, aunque lleve muchos años en lo que ellos llaman Evangelio, que se lea la Biblia, por favor. Porque o una de dos, o no ha leído la Biblia completamente, su Biblia, o está mintiendo. Y eso tampoco es una característica de los fieles servidores del Eterno. Bien, entonces, la fidelidad a la palabra del Eterno, al modelo de Saulo de Tarso y al modelo de Yeshua y de los demás discípulos. Sí, el Eterno obraba milagros a través de ellos, pero ellos lo que cumplían era el mandato del Eterno. Fieles a la enseñanza de Yeshua. ¿El cristianismo representa claramente la enseñanza del Mesías? No. ¿Se cumple el gran mensaje de Mateo 5 al 7? El Mesías dice que no se puede derogar ni un solo mandamiento de la Torá. Incluso, como ya hemos visto en el 7:23, si mal no recuerdo, aunque las Biblias, la Reina Valera del 60 habla de obradores de maldad, no os conozco, hacedores de maldad. Otras Biblias, como la Reina Valera del 9 o la Pesita, sí nos habla de que lo que está escrito ahí es anomía. Anomía. Anomía es quebrantador de la Torá. ¿El cristianismo actual es guardador de la Torá, de la ley del Eterno, o es quebrantador? Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Se enseña a ser fieles a los mandamientos del Eterno o se enseña a quebrantar la Torá? Y que cuando uno incumple el Sabbat o no guarda las fiestas o desprecia la Torá, les enseñan que son verdaderos discípulos de Yeshua o de Jesús. Bien, entonces tenemos fidelidad a la Torá, fidelidad al mensaje de Yeshua. ¿Qué estamos hablando con esto? Por ejemplo, de los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Yo he visto muchas veces argumentar en contra de los católicos porque tienen imágenes. Y se argumenta sobre los 10 mandamientos, pero donde están los 10 mandamientos también dice que guardarás el Sabbat. Incluso más, que trabajarás 6 días, y algunos son profesionales de la religión y llevan muchísimos años, como los políticos, que no saben lo que es trabajar, solamente sacar dinero a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, amar al prójimo, guardar las fiestas, es parte de la práctica de los fieles discípulos del Mesías, de aquella supuesta iglesia primitiva, ¿vale? Porque vemos que van al templo y van a la sinagoga, Saulo de Tarso va a la sinagoga, Yeshua va a la sinagoga, ¿vale? Hay algo muy importante, ¿no? en las cartas de Saulo de Tarso, cuando habla de los requisitos de los servidores, de los diáconos o de los obispos, así lo han traducido, ¿vale? Pero que no es el contexto judío, es el contexto católico, ¿de acuerdo? El cristianismo es catolicismo, paganismo romano, mezclado o introducido en textos de origen judío, ¿vale? Retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Entonces, si uno está enseñando algo diferente de Yeshua, si a uno le da reparo decir que no se puede derogar ni uno solo de los mandamientos de la Torá, tiene un problema, no conmigo, tiene un problema con el Mesías, tiene un problema con el Eterno, porque la Torá del Eterno nadie puede quebrantarla, nadie puede derogarla. La incumples, te haces culpable ante el Eterno, pero no podemos derogarla. Las leyes que el Eterno ha establecido, nadie puede derogarlas, ¿de acuerdo? Entonces, retenedores, si la persona que está enseñando no enseña palabra de Yeshua, su mensaje es falso, ¿de acuerdo? Su mensaje es falso. Es muy importante,
¿de acuerdo? El mensaje o el ejemplo, el testimonio de Yeshua y el testimonio de Saulo de Tarso y de todos aquellos discípulos. ¿Eran cristianos? No. Los hechos sobrenaturales dependen del Eterno. Lo que nos caracteriza a nosotros o lo que nos pone el sello de verdaderos es la fidelidad al mensaje de Yeshua, al mensaje de la Torá. La Torá es la forma de vivir. La Torá nos la ha mandado el Eterno y es eterna. Se puede argumentar lo que se quiera, pero se está luchando contra el Eterno, se está luchando contra Adonai. O sea, cuando una persona está diciendo, un religioso, que se ha clavado la Torá en la cruz, que eso no fue verdad, los romanos crucificaron 6 millones de personas, pero que yo sepa nunca cogieron los 5 quintos de la Torá, que entonces no había un Sefer Torá, sino 5 ejemplares, ¿no? 5 volúmenes, y no las clavaron en una cruz. Es una forma de hablar, pero que además es equivocada, ¿de acuerdo? O sea, cuando se está pisoteando la Torá, cuando se está despreciando la Torá, tienen un problema. Si no les gusta esto que yo estoy diciendo y que está en la Escritura, tendrían que arrancar, por ejemplo, el Salmo 119, ¿de acuerdo? Bueno, es que el Salmo 119 es una composición poética, sí, pero se reconoce que es palabra del Eterno, ¿o no? Si no, nosotros creemos todo lo que está escrito desde Génesis a Apocalipsis. Bueno, pues está escrito, y si lo crees, y es tu libro, cúmplelo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la señal inequívoca? La señal inequívoca de un militar es su uniforme, su disciplina, ¿vale? La disciplina que obliga a todos por igual, como dicen los reglamentos militares. La disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por igual, dicen las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el factor de cohesión del pueblo del Eterno con el Eterno? Obedecer los mandamientos del Eterno. Y está en Apocalipsis, ¿de acuerdo? Está en Apocalipsis. Apocalipsis, lo voy a leer. Perdón, que estoy dando golpes al micrófono, no sé si se están cogiendo los ruidos. En el 14:12 de Apocalipsis dice que la perseverancia de los santos es, o en lo que deben de perseverar los santos, los sadik, los justos, es en guardar los mandamientos de Dios, del Eterno, los mandamientos, las misbot, los mandamientos que dan forma a lo que es la Torá, y la fe de Yeshua. Está escrito en Apocalipsis 14:12, ¿de acuerdo? El Mesías nos habla de que el juicio va a ser contra los que quebrantan la Torá, que el juicio va a ser contra aquellos que, como dice aquí, que no perseveran en los mandamientos del Eterno y en el testimonio, en la fe de Yeshua. Hay más citas. Bueno, esto pretendía ser simplemente una pequeña respuesta, ¿vale? Y en Apocalipsis 22 es algo que ya hemos leído muchas veces. Dice Apocalipsis 22 es el famoso texto de bienaventurados. Vamos a ver. Ahí, no lo encuentro ahora. Bueno, es el texto que dice: bienaventurados los que lavan su sangre, perdón, sus ropas en la sangre del Cordero. Bueno, el texto original dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos del Eterno. No encuentro ahora mismo el texto, perdón. De acuerdo, lo tenía bien, pero lo podemos ver. Sí, es en el 22:14, perdón. En esta, por ejemplo, dice los que lavan sus ropas, ¿de acuerdo? Pero si miramos nuevamente en la Reina Valera de 1909,
Pues ahí sí lo han traducido correctamente. No es lavar ropas, porque el Mesías no estableció una red de lavanderías de barrio, ¿vale? Sino que el Mesías viene a decirnos constantemente, su mensaje es: no podéis quebrantar la Torá, y yo he venido a daros vida eterna. Si quebrantamos la Torá, no somos discípulos del Mesías, no somos temerosos del Eterno. Y el juicio que estoy diciendo no es mío, es del Mesías. Entonces, lo podemos resumir en una cosa. Si somos discípulos del Mesías, tenemos que someternos a su disciplina, a su enseñanza, a sus formas, a sus prácticas. Podemos argumentar lo que queramos, ¿vale? Que hacemos muchos milagros. Yo siempre he dicho, desde hace unos años, ¿vale? Pero más desde hace unos años. ¿Dónde estaban estos sanadores de iglesias cuando la pandemia? Yo no he visto a ninguno resucitando muertos y sanando a gente en las UCIs. No los he visto. ¿O es que sus sanidades solo son vanas ilusiones? Vendedores de humo, sacadores de dinero. Porque si tú tienes capacidad de sanar, ¿o es que solamente ocurren los milagros dentro del local de tu iglesia? Es para reflexionar, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. Si alguien tiene más dudas, puede escribirme o llamarme directamente, ¿de acuerdo? La característica es la verdad. Como decía, la disciplina es el factor de cohesión que obliga a todos por igual, y la verdad es el factor de cohesión de los discípulos del Mesías que obliga a todos por igual. La veracidad y no el show. La veracidad y no el show. Salón, salón.